Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 5, ¿Quiénes somos? Capítulo 5, En búsqueda de evidencia. Estoy convencido de que mi generación también presenciará el glorioso futuro de Rusia. Se trata de una tierra que guiará a la humanidad de todo el planeta hacia una vida más feliz. Anastasia me ha mostrado el futuro de nuestra nación. Ya no me importa tanto la manera en la que esta vibrante e incansable ermitaña de la taiga realiza sus viajes a otros planetas, al pasado o al futuro. Tampoco estoy interesado en la manera en la que conecta las almas humanas con hilos invisibles en una red global, inspirando así un único y emocionante impulso creativo. Lo que es mucho más importante es que este poder creativo realmente existe y es efectivo. En mi opinión, tampoco es importante la manera en la que obtiene toda su información y el conocimiento cósmico sobre nuestras vidas. Lo que cuenta para mí son los maravillosos resultados de su conocimiento. Al final, personas que viven en diferentes ciudades, al tener acceso a la información que ella posee, no solo están plantando avenidas con cedros, sino que también están empezando a producir aceite de cedro, y están creando muchas canciones y poemas sobre la bondad y sobre la belleza de la vida. Esto es simplemente asombroso. Anastasia lo imagina, yo escribo sobre ello, y listo, procede a convertirse en una realidad. Se pudiera decir que es casi mágico, y sin embargo, está sucediendo ante nuestros ojos, aquí y ahora. Anastasia ha imaginado un futuro hermoso para nuestra nación. ¿Se hará realidad también esta visión? Por supuesto. Y todos estamos llamados a ayudar para que suceda. Una y otra vez intenté examinar la veracidad de las palabras de Anastasia y analizar sus visiones. De esa manera, me convencí cada vez más de que su sueño de un futuro brillante podía hacerse realidad. Creo en ese futuro. Aunque ya empezaba a creer en todas las palabras de Anastasia, todavía no estaba seguro de escribir y publicar un capítulo sobre el futuro de Rusia. De hecho, estaba previsto para el libro anterior, Co-creación. Por lo que su publicación, y también la de este quinto libro de la serie, se vieron retrasados más de una vez por la misma razón. Quería que lo que escribiera resultara creíble para los demás, que los lectores empezaran a contribuir a la realización de ese futuro brillante. Y debido a ciertas afirmaciones de Anastasia, este capítulo no me pareció lo suficientemente convincente, así que finalmente lo eliminé por completo del libro 4 de la serie. Consideremos la afirmación de Anastasia. Todo lo que nos rodea, no es otra cosa que el Espíritu de Dios manifestado. A lo que añadió. Si la humanidad comprendiera, aunque solo fuera parcialmente, las intenciones de Dios, no necesitaría esforzarse tanto para obtener alimentos. Los fertilizantes y pesticidas dejarían de ser necesarios, y si se aprovechara el poder regenerativo del suelo, no habría necesidad de malgastar energía combatiendo plagas y malezas. Los pensamientos de la gente se liberarían de los problemas cotidianos, y podrían dedicarse a asuntos mucho más acordes con su naturaleza, trabajando junto a Dios co-creando un mundo hermoso. Quería que la mayoría creyera en sus palabras. Pero ¿cómo podrían tener confianza en ella, cuando en lo relativo a tecnología agrícola, los fertilizantes artificiales se consideran indispensables alrededor del planeta? Existen innumerables empresas en todo el mundo que se dedican a la producción de fertilizantes químicos. Consulté a varios científicos agrícolas, pero en cada ocasión recibí prácticamente la misma respuesta condescendiente. Claro, una familia puede crear un jardín paradisíaco en una hectárea, pero tendrían que trabajar arduamente desde la mañana hasta la noche, y sin fertilizantes, no habrá una cosecha significativa. Los pesticidas también son esenciales, de lo contrario, gran parte de la cosecha se perdería por las plagas. Ante el argumento de Anastasia de que todo crece en la taiga sin intervención humana, los agrónomos respondieron. Bueno, todo crece ahí por sí solo. Y quizás tu argumento es válido al afirmar que la naturaleza de la taiga fue diseñada directamente por Dios. Es solo que los humanos no podemos controlar lo que crece en la taiga, y nuestras necesidades van más allá de lo que ahí se produce. La taiga no es un jardín al aire libre, donde las frutas y verduras crecen por sí solas. El cuidado humano constante es esencial.
Visité varias tiendas con nombres como Todo para tu jardín, El amigo del jardín y El Dachnik. Pude ver cómo la gente compraba productos químicos a montones. Pensé que esa gente jamás creería en las palabras de Anastasia sobre el futuro de Rusia, y concluí que no tenía sentido escribir sobre ello. No lo creerían, debido a que ese futuro está íntimamente ligado a una nueva conciencia, y a una relación diferente con la Tierra, y con nuestro medio ambiente. Además, no contaba con al menos un solo ejemplo concreto que respaldara su visión. Antes bien, todo parecía contradecirla. Hay incontables fábricas que producen pesticidas a partir de sustancias tóxicas y existe toda una red de tiendas que vende fertilizantes químicos. La ciencia agrícola moderna, con sus investigaciones, ha cautivado a la mayoría de la gente. La ausencia de pruebas convincentes que respaldaran las afirmaciones de Anastasia, me desanimó tanto, que no pude escribir sobre el tema. Bajo esa situación, recibí una llamada de un editor alemán que me sugirió asistir a una conferencia de destacados sanadores europeos en Innsbruck, Austria. La invitación provino del Dr. Leonardo Scheneng, director del Instituto de Bioenergética de la ciudad. Debía dar una conferencia sobre Anastasia, el instituto cubriría mis gastos de viaje y me ofrecieron 1000 marcos por cada hora de mi intervención. Acepté y me dirigí a Austria, no tanto por el dinero, sino en busca de argumentos convincentes, a favor o en contra de la visión de Anastasia sobre el futuro de Rusia. El Dr. Oscheneng, quien me invitó a hablar con los sanadores, es médico y proviene de una renombrada familia austriaca de sanadores. Su abuelo trató a la familia del emperador de Japón y a muchas otras figuras ilustres. Además del edificio del instituto, poseía varios hoteles pequeños y confortables para sus numerosos pacientes de toda Europa, así como un restaurante, un parque y varios edificios en el centro de la ciudad. Se trata de una persona con mucho dinero, aunque no se ajusta al estereotipo que muchos rusos tienen del europeo occidental millonario. Como pude percatarme, Leonard atiende personalmente a cada persona que acude a verlo, lo que puede representar hasta 50 pacientes y hasta 16 horas de trabajo al día. Solo en casos excepcionales, permite que otra persona lo represente, por ejemplo, un sanador ruso. Durante mi presentación ante el grupo de sanadores en Innsbruck, me quedó claro que su principal interés era Anastasia, por lo que hablé de ella casi todo el tiempo. Solo al final de mi charla, mencioné brevemente su visión del futuro de Rusia, con la esperanza de obtener una respuesta del público, ya fuera acreditando o desacreditando su visión. Sin embargo, en lugar de eso, me bombardearon con todo tipo de preguntas. Por la noche, el Dr. Oscheneng ofreció un banquete en su restaurante. Yo lo habría llamado más bien una cena. Aunque cada quien podía pedir lo que quisiera, todos prefirieron las ensaladas. Nadie bebió alcohol ni fumó, así que yo también me abstuve, no porque temiera parecer la oveja negra del grupo, sino porque por alguna razón no me apetecía ni la carne ni el alcohol. Durante la cena, Anastasia volvió a ser tema de conversación y alguien acuñó la frase: el espléndido futuro de Rusia está ligado a la Anastasia de Siberia. Este dicho circuló, y fue repetido con formas similares por sanadores de Italia, Alemania, Francia y otros países. Esperé sugerencias concretas sobre la manera de llevar a cabo la visión de Anastasia, pero lamentablemente, fue en vano. Nadie pudo ofrecer pruebas tangibles, los sanadores parecían guiarse más por su intuición en sus contestaciones. Me hubiera encantado confirmar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Puede la Tierra alimentar al ser humano sin un esfuerzo especial de su parte, simplemente porque el hombre comprende correctamente el pensamiento de un Dios invisible? Tras regresar a Rusia, recordé las palabras de los sanadores europeos y casi sin esperanza, continué con mi búsqueda de ejemplos modernos o de algún tipo de confirmación de la visión de Anastasia. Para ello, estaba dispuesto a viajar a cualquier lugar, sin embargo, no tuve que ir muy lejos. Una extraordinaria coincidencia se presentó a la vuelta de la esquina, por así decirlo, como si hubiera sido orquestada deliberadamente. Y resultó ser no solo una confirmación teórica de las palabras de Anastasia, sino una prueba tangible y viviente. Esto fue lo que sucedió. Anastasia. Los cedros resonantes.
Escrito por Vladimir Megre. Libro 5, ¿Quiénes somos? Capítulo 6, Un jardín para la eternidad. Estaba de excursión con el personal de la Asociación Cultural Anastasia. Me encontraba en la ciudad de Vladimir, situada a unos 180 kilómetros al este de Moscú. Se trata de una de las ciudades más antiguas de Rusia, fundada en el año 1108, y que alguna vez fue la capital del país. A las afueras de la ciudad, nos acomodamos a la orilla de un pintoresco lago. Las mujeres preparaban ensaladas para el almuerzo, mientras que los hombres encendían una fogata. Absorto en mis pensamientos y algo aburrido, contemplaba el lago desde la orilla, cuando Verónica, una mujer de uno de los pueblos cercanos, se me acercó y me dijo: Dime, Vladimir Nikolayevich, ¿has oído hablar de las 2 casas señoriales, abandonadas en medio de estos campos a unos 7 kilómetros de aquí? No queda nada de los edificios, solo los huertos frutales se han conservado. Cada año, aunque nadie los cuida, los árboles de sus huertos dan más fruto que cualquier otro árbol de la zona, incluyendo los huertos del pueblo, que se cuidan y se fertilizan. Hace muchos años, en 1976, hubo un invierno extremadamente frío por aquí, y debido a las fuertes heladas, todos perdimos nuestros huertos, y tuvimos que replantarlos de nuevo. Pero estos 2 huertos de las casas señoriales no sufrieron daño alguno por el frío, ni un solo árbol se perdió. ¿Por qué no les afectó el frío?, pregunté. ¿Se trata de variedades especialmente resistentes a las heladas? No son especiales, son variedades comunes. Verás, esas 2 fincas se diseñaron de forma muy similar a como las recomienda Anastasia, y cada una abarca aproximadamente 1 hectárea. Hace 200 años, la gente plantó cedros siberianos y robles alrededor de las fincas. El pasto es especialmente frondoso, y produce un forraje único, que se conserva mucho más tiempo que el nuestro. Si gustas, podríamos ir a visitar el lugar ahora mismo. No hay una carretera propiamente dicha que nos lleve hasta ahí, pero hay un camino de tierra a través de los campos, y no hay problema en llegar ahí en jeep. Apenas podía creer lo que escuchaba. Por alguna razón, una vez más estaba en el lugar y en el momento adecuados. Se trataba de un regalo del cielo. ¿Acaso las coincidencias son en realidad coincidencias? De acuerdo, vámonos, le dije. El camino nos condujo a través de los campos de una antigua granja estatal. En realidad, estos campos parecían prados salvajes, ya que estaban cubiertos de hierba alta. Han reducido mucho las zonas de cultivo aquí. Me explicó Evgeny, el esposo de Verónica. En algún momento, la cooperativa agrícola se quedó sin dinero para fertilizantes. Pero la tierra se está recuperando, y no solo la tierra, los pájaros han estado más alegres este año que en años previos, deleitándonos con sus cantos y trinos. Me he estado preguntando la razón por la cual están tan contentos, y creo que es porque ahora no hay productos químicos en los campos. Antes de la revolución, había muchos pueblos aquí, en estos prados. Mi abuela me habló de ellos, pero ahora, apenas quedan rastros de esos pueblos. Mira, ahí está, a la derecha del sendero, el camino a la antigua finca. A lo lejos, divisamos una zona verde de aproximadamente 1 hectárea, con árboles altos y frondosos. Parecía una isla de bosque natural, en medio de un mar de prados y campos. Al acercarnos, pude distinguir entre la densa arboleda de robles centenarios y arbustos, una entrada que conducía a un oasis boscoso en el interior. Una vez que nos dirigimos al interior del oasis boscoso, pudimos apreciar manzanos antiguos con troncos nudosos que extendían sus ramas hacia el horizonte. Ramas que literalmente rebosaban de fruta. Los árboles crecían justo en medio de la hierba. Aunque nadie había fumigado ni arado la tierra, la fruta estaba madura y sin gusanos. Algunos árboles eran tan viejos que sus ramas se habían roto bajo el peso de las manzanas. Probablemente era su último año de cosecha, e iban a morir pronto, pero junto a cada árbol antiguo, ya se podían ver brotes de un nuevo árbol abriéndose paso entre la tierra. De hecho, pensé que probablemente estos árboles no morirían, hasta que vieran crecer los brotes frescos y sanos que surgían de sus semillas. Mientras paseaba por el huerto, saboreando la fruta y admirando los robles centenarios que crecían a mi alrededor, sentí como si pudiera escuchar los pensamientos de quien había creado este oasis. Hay que plantar robles alrededor del huerto,
lo protegerán del frío invernal, así como del calor del verano en los años secos. En lo alto de las copas, los pájaros anidarán, e impedirán que las orugas se apoderen de ellos. Debería plantarse una avenida de robles a lo largo de la orilla del lago. Más adelante, cuando sus copas se unan, formarán una frondosa arboleda, que dará una abundante sombra a la amplia avenida inferior. De repente, un vago pensamiento me aceleró el pulso. ¿Qué quería ese pensamiento de mí? Y por supuesto, lo comprendí. Vaya que Anastasia tenía razón al decir. Los seres humanos pueden sentir a Dios al entrar en contacto con su creación, al percibirla, y al desarrollarla aún más. No necesitamos extravagancias, ni saltos de alegría, ni algún otro ritual esotérico, para comprender sus deseos y nuestro propósito divino. Podemos acudir directamente a Él. Ahí estaba yo, bajo los robles, a la orilla del estanque excavado a mano, leyendo los pensamientos de un hombre ruso, que 200 años antes, con su vibrante creatividad, había diseñado un verdadero jardín paradisíaco, y quizás más que nadie, había comprendido el plan de Dios. Todo ello le permitió dar vida a este paraíso, este era su jardín, la finca de su familia. Gracias, ruso desconocido, aunque ya has muerto, nos has dejado los frutos con los que los niños de los pueblos de los alrededores se deleitan en otoño. Con seguridad, algunas personas recogen los frutos y los venden. Probablemente querías que tus nietos y bisnietos vivieran aquí. Por supuesto que sí. Porque no construiste una simple choza temporal, sino algo eterno, algo imperecedero. Pero ¿dónde están ahora tus nietos y bisnietos? Tu finca familiar está desierta, y pronto el estanque se secará por completo. Pero por alguna razón, la antigua avenida no está cubierta de maleza, de hecho, la hierba que crece debajo parece una suave alfombra. Tu rincón del paraíso, donde creaste tu dominio familiar, sin duda sigue esperando el regreso de tus descendientes. Han pasado décadas, incluso siglos, y sigue esperando. ¿Dónde están? ¿Quiénes son ahora? ¿A quién sirven? ¿A quién veneran? ¿Quién los expulsó de este lugar? Tuvimos una revolución. ¿Habrá sido la culpable de todo? Indudablemente sí. Pero una revolución como esta no ocurre solo por casualidad, es anhelada por las masas. ¿Qué era lo que pasaba por la mente de tus contemporáneos, ruso desconocido? ¿Cómo fue que tu propiedad familiar fue abandonada? Más tarde, unos ancianos del pueblo me contaron que el terrateniente ruso evitó una masacre en su propiedad. Los revolucionarios de dos pueblos vecinos habían estado bebiendo en exceso, y se habían unido para saquear la finca. El terrateniente salió a su encuentro con una canasta llena de manzanas, solo para ser asesinado por un disparo de escopeta de 2 cañones. Se había enterado del plan para saquear su casa un día anterior, pero no huyó. En cambio, convenció a su nieto de que abandonara la finca. Su nieto era un oficial ruso, un soldado experimentado en el frente de batalla, que había sido condecorado con la Cruz de San Jorge, insignia otorgada por valentía excepcional. Junto con sus compañeros de regimiento partieron, cargando al hombro rifles Mosin-Nagant. También llevaban consigo una ametralladora de probada eficacia en combate. Es probable que el nieto del terrateniente se haya ido al extranjero y que ahora tenga nietos y bisnietos. Tus descendientes, mi buen amigo ruso, crecen en otra tierra, mientras que en tu finca, las hojas danzan con el viento y los viejos manzanos dan fruto año tras año. Tus árboles asombran a los habitantes de los pueblos vecinos con una abundante cosecha. No queda ni rastro de tu casa, incluso las construcciones adicionales fueron demolidas y utilizadas como material de construcción. Solo el huerto ha resistido el paso del tiempo, quizás con la esperanza de que tus descendientes regresen algún día y prueben estas exquisitas manzanas que me parecen las mejores del mundo. Sin embargo, tus descendientes aún siguen fuera. ¿Por qué las cosas han llegado a este punto? ¿Quién nos obliga a buscar nuestro propio bienestar a costa de los demás? ¿Quién nos obliga a respirar aire polvoriento con gases tóxicos en lugar de aire limpio enriquecido con polen? ¿Quién nos obliga a beber agua contaminada? ¿Quién? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Y por qué tus descendientes no regresan, mi buen amigo ruso, a su nido familiar?
En la segunda parcela, las manzanas eran incluso más sabrosas que en la primera. Alrededor de este huerto se habían plantado majestuosos cedros siberianos. Los lugareños me contaron que antes había incluso más cedros, ahora solo quedaban 23. Después de la revolución, las horas de trabajo se pagaban con piñones de cedro. Los piñones todavía se recogen hoy en día, pero ahora los árboles suelen ser golpeados con grandes troncos o con pesadas vigas para que cayeran los conos o piñas del cedro. El proceso habitual de recolección de piñas de cedro implica que entre 5 y 10 hombres fuertes carguen un tronco sobre sus hombros, comiencen a correr y golpeen el tronco del cedro con un extremo. Se podría decir que es un método eficaz para derribar las piñas del cedro, sin embargo, es el método que más daño le causa al árbol. La mejor opción es la que recomendó Anastasia en el capítulo 31 del segundo libro de la serie. Ese método consiste en recoger las piñas maduras que caen al suelo de forma natural. Plantados por la mano del ser humano 200 años atrás, los 23 cedros estaban en hileras como una banda de soldados, protegiendo el hermoso huerto de las heladas, del viento y de las plagas. Originalmente, se habían plantado muchos otros cedros, pero poco a poco fueron cayendo. Los cedros más viejos son bastante vulnerables al viento, porque sus raíces no son particularmente extensas en relación con su altura. Los cedros terminan siendo derribados debido a las constantes ráfagas de viento. En Siberia, su tierra natal, este problema no les afecta, ya que aunque los cedros ganen mucha altura, están protegidos del viento por pinos o por cedros más pequeños que los rodean. Los cedros suelen crecer muy altos, porque no solo se alimentan de las raíces, sino que también respiran el aire del ambiente a través de sus copas. En este lugar, los cedros habían sido sembrados en fila de manera abierta, quedando totalmente desprotegidos del viento. Todo ello derivó en que uno a uno se fueran desplomando, comenzando por los que fueron sembrados en el exterior, ya que recibían toda la fuerza de las ráfagas de viento. Los primeros cedros duraron 150 años, pero luego, cuando crecieron demasiado y expandieron sus copas, quedaron a merced del viento. Durante los últimos 50 años, a nadie se le ocurrió plantar pinos o abedules junto a ellos, y así, los cedros se quedaron para defender el huerto, resistiendo la furia de los vientos por sí solos. Probablemente fue un año antes, cuando uno de los cedros cayó con su copa sobre el cedro vecino, y todavía estaba apoyado contra él. Observé el tronco inclinado del cedro, y las dos copas entrelazadas que impedían que ambos árboles cayeran. Los dos cedros estaban verdes, y daban fruto. De esta manera, todavía quedan 23 cedros que maduran en esta finca año tras año, dando piñones y protegiendo el huerto. Aguanten un poco más, gigantes siberianos, escribiré sobre ustedes. Anastasia, tú me enseñaste a escribir libros, pero escribir es una cosa, motivar a la gente para que tome cartas en el asunto, es otra. ¿Por qué no puedo escribir de tal forma que las palabras sean comprensibles para todos desde el inicio? ¿Qué se requiere para impulsar a la gente a la acción? ¿Por qué estos cedros tienen que caer mientras la gente permanece impasible? No muy lejos de las dos casas señoriales, cuyos espléndidos huertos y sombreadas avenidas han sobrevivido hasta nuestros días, se encuentran varios pueblos. Desafortunadamente, debo decir que no se integran bien con el paisaje, de hecho, arruinan toda la escena. Desde la distancia, parece como si un enorme gusano hubiera excavado y devorado los prados floridos. Casas grises, construcciones agrícolas improvisadas, lodo y polvo en los caminos, todo contribuye a esta mala impresión. Pregunté a algunos lugareños si habían visitado los huertos que estaban rodeados de cedros y robles. Resultó ser que mucha gente conocía las dos antiguas casas señoriales, sus excelentes manzanas, y eran un lugar popular para hacer picnics entre los jóvenes. Son lugares preciosos. Escuché decir a jóvenes y mayores por igual. Pero cuando pregunté la razón por la cual nadie había intentado crear su propia finca, a semejanza de esos lugares, obtuve prácticamente la misma respuesta. No tenemos el dinero que tenían los terratenientes que crearon esas bellezas. Los mayores me contaron que el antiguo dueño de la casa señorial incluso había traído las semillas de cedro de Siberia.
Cuando les pregunté el costo que implicaba recoger una piña de cedro de uno de esos árboles, para luego plantarla, obtuve un silencio incómodo como respuesta. Lo anterior me lleva a pensar que no es la falta de oportunidades, ni de recursos económicos, sino que es nuestra propia mentalidad, nuestra propia actitud interna, la causante de nuestros problemas. Hoy en día, la gente adinerada está construyendo muchas casas lujosas en el campo. El terreno alrededor de las casas se excava, se nivela y se cubre con asfalto. En 20 o 30 años, esas casas necesitarán reparaciones y ya no se verán como nuevas. Los hijos, una vez convertidos en adultos, ya no estarán interesados en una casa vieja, se alejarán y buscarán algo nuevo. Al no estar familiarizados con los conceptos de dominio familiar, de patria, se llevarán consigo la misma extraña programación mental de sus padres y repetirán su vida como guardianes temporales de la tierra. En su lugar, podrían haber creado algo duradero, algo para la eternidad. ¿Quién podrá liberarlos de esa extraña programación, de esa búsqueda de la desesperanza? Quizás les resulte de ayuda leer mis notas sobre la visión de Anastasia de la Nueva Rusia. Y para disipar las dudas de los escépticos, he incluido más adelante en el presente libro, fotografías de esos asombrosos huertos, extendiendo sus ramas cargadas de fruta hacia la Rusia del futuro. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 5, ¿Quiénes somos? Capítulo 7, La Nueva Rusia de Anastasia. Mientras Anastasia me hablaba de las comunidades del futuro, que estarían compuestas por dominios familiares, le pregunté: Anastasia, ¿podrías mostrarme la Rusia del futuro? Sé que puedes hacerlo. De acuerdo, Vladimir. ¿Qué lugar de la Rusia del futuro te gustaría ver? Bueno, ¿qué tal Moscú? ¿Te gustaría ir al futuro solo? ¿O quieres que te acompañe? Prefiero viajar contigo, ya que podrías explicarme algo que vea y que no alcance a entender. El cálido roce de la palma de Anastasia me sumió instantáneamente en un estado de somnolencia y me dejé llevar a otro mundo. Anastasia me mostró el futuro de Rusia, del mismo modo que me había mostrado la vida en otro planeta. Algún día, es probable que los científicos comprendan la manera en que lo hace, pero eso ahora es completamente irrelevante. En mi opinión, la cuestión más importante en la que debemos enfocarnos, consiste en identificar lo que tenemos que hacer para convertir ese maravilloso futuro en una tangible realidad. El Moscú del futuro era muy diferente a lo que yo esperaba. La ciudad no se había expandido, y no había rascacielos. Las fachadas de las casas antiguas estaban pintadas con colores alegres y vibrantes, y muchas paredes estaban adornadas con paisajes y flores. Anastasia me explicó que eso era obra de trabajadores y artistas extranjeros. Primero cubrían las paredes con una especie de yeso, para que a continuación, los artistas extranjeros añadieran la colorida ornamentación. Las enredaderas colgaban de los tejados de muchas casas, y cuando sus hojas se mecían con el viento, parecían saludar a los transeúntes. Casi todas las calles y avenidas de la capital estaban bordeadas de árboles y flores. En medio del tramo transitable de la avenida Kalininsky, una de las principales arterias de la ciudad, había un espacio verde de unos 4 metros de ancho. Los muros de cemento que delimitaban el espacio verde, tenían medio metro de altura. Ahí pude apreciar todo tipo de arbustos y flores silvestres. A intervalos más cortos, se alternaban diferentes especies de árboles. Cervales, con sus racimos de frutos color rojo brillante, abedules, álamos, arbustos de grosellas y frambuesas, y muchas otras plantas propias de los bosques naturales. Observé franjas verdes similares en muchas otras avenidas de Moscú. Los carriles se habían estrechado para este fin, y casi no había coches, pero sí una cantidad sorprendentemente grande de autobuses, cuyos pasajeros no parecían rusos. Muchos peatones también daban la impresión de ser extranjeros. Incluso me pregunté si Moscú podría haber sido conquistada por países tecnológicamente más avanzados. No te preocupes. Me tranquilizó Anastasia. Solo son turistas. ¿Qué atrae a tantos turistas a Moscú? La atmósfera de una creación grandiosa, el aire puro vivificante,
¿Y el agua cristalina y refrescante? Respondió Anastasia. Mira la cantidad de personas que está de pie a orillas del río Moscova, están recogiendo agua. Para ello utilizan recipientes que cuelgan de cuerdas desde los altos terraplenes o montículos, y contempla el deleite que les produce el beber esa agua del río. Pero ¿cómo pueden beber agua directamente del río sin hervirla primero? Observa con atención, Vladimir. El agua del río Moscova es pura y transparente, contiene agua viva. Tiempo atrás dejó de recibir agua contaminada y envenenada por gases, esa misma agua que se vende embotellada en la actualidad en todo el mundo. Debe ser una fantasía, algo imposible de creer. ¿Imposible? Piensa en tu juventud. ¿Acaso tú, o tus amigos, hubieran imaginado que pronto se vendería agua embotellada? Tienes razón, cuando yo era joven, nadie lo hubiera imaginado. Pero ¿cómo fue posible purificar el agua en una ciudad tan grande como Moscú? Se trata de algo sencillo de explicar, solo tuvieron que evitar la entrada de contaminantes y mantener las orillas del río limpias. ¿Y eso fue todo? Sí, eso fue todo. Nada de fantasías, en realidad es muy simple. Ni siquiera el agua de lluvia de las calles puede desembocar en el río Moscova, y solo se permite la navegación de barcos respetuosos con el medio ambiente. Así como el río Ganges es considerado sagrado en la India, el mundo entero rinde homenaje ahora al río Moscova, y a quienes han restaurado su pureza original. Personas de todo el mundo vienen aquí a contemplar esta maravilla, y a probar sus aguas curativas buscando sanarse. ¿Y dónde están los residentes locales? ¿Por qué hay tan pocos automóviles en las calles? En la realidad que estás apreciando, solo 1,5 millones de personas viven en la ciudad, pero unos 10 millones de turistas de todo el mundo la visitan constantemente. Hay pocos autos porque la mayoría de los moscovitas viven cerca de sus lugares de trabajo, a donde pueden llegar caminando. Aunado a eso, los turistas solo se desplazan en autobús o en metro. ¿A dónde se han ido todos los demás moscovitas? Viven y trabajan en sus espléndidas fincas familiares. La descripción de la Rusia del futuro que se presenta en este capítulo, y en otras partes de la serie, guarda sorprendentes similitudes con las ideas de uno de los economistas más importantes de Rusia, Alexander Chayanov, nacido en 1888 y fallecido en 1937. Ya en la década de 1920, anticipó el eventual retorno del país a una vida predominantemente rural tras la caída del comunismo, e incluso describió el Moscú del futuro como una ciudad donde abundaban los jardines y que estaría poblada principalmente por turistas. También predijo con precisión el auge del movimiento de las dachas, que con el tiempo dominaría la agricultura del país. Algunas de sus ideas se expresan en su perspicaz obra, El viaje de mi hermano Alexei, a la tierra de la utopía campesina. Fue necesario incluir la palabra utopía en el título, para permitir su publicación bajo la censura soviética de la época. Después de que Stalin atacara públicamente sus ideas en 1929, Chayanov fue encarcelado, y tras pasar ahí varios años, fue ejecutado por orden personal de Stalin. Hoy en día, las obras de Chayanov son más conocidas en el extranjero que en su Rusia natal. Retomando mi plática con Anastasia, le hice las siguientes preguntas. ¿Y quién trabaja en las fábricas y los negocios? ¿Quién atiende a todos los turistas? Para explicarlo, Anastasia resumió de la siguiente manera la historia de los cambios ocurridos tanto en Moscú como en el resto de Rusia. A finales del año 2000, según el calendario terrestre vigente en aquel entonces, el gobierno ruso se enfrentó a decisiones importantes, se estaba definiendo el rumbo del desarrollo del país. La mayoría de los ciudadanos rusos no se sentían particularmente inspirados por el camino que seguían los llamados países prósperos de Occidente. Ya no les atraía la comida importada de esos países, y el llamado progreso tecnológico había traído consigo una gran variedad de enfermedades físicas y mentales. La delincuencia y el consumo de drogas aumentaban constantemente, y cada vez más mujeres perdían el deseo de tener hijos. Los rusos no se sentían atraídos, ni consideraban deseables, las condiciones de vida de los llamados países avanzados de Occidente. Tampoco deseaban regresar a su antiguo sistema, a su antigua forma de vida. Sin embargo, aún no se vislumbraba un nuevo camino. El país se sumió en una profunda depresión donde la enfermedad, la vejez y la muerte se generalizaron. A principios del nuevo milenio, por iniciativa del presidente ruso,
se firmó un decreto en el Parlamento. Dicho decreto otorgaba de forma gratuita e incondicional, a cada familia que lo deseara, 1 hectárea de tierra para establecer una finca familiar. El decreto estipulaba, entre otras cosas, que la tierra se concedería para su uso vitalicio, con derecho a heredarla a sus descendientes. Además, no se aplicarían impuestos a los productos agrícolas de dicha finca. El 7 de julio de 2003, menos de 3 años después de la publicación del presente libro en su idioma original, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó la Ley de Huertos Privados. Закон о личном подсобном хозяйстве. Según esta ley, los ciudadanos rusos pueden recibir gratuitamente del Estado parcelas de tierra de propiedad privada heredable. El tamaño máximo de las parcelas varía según la región, pero en la mayoría de los casos, oscila entre 1 y 3 hectáreas. Los productos cultivados en las parcelas están exentos de impuestos. Posteriormente, por instrucciones del presidente Putin, el gobierno ruso elaboró y presentó ante el Parlamento otra ley para facilitar aún más la adquisición de tierras para huertos. Esta segunda ley fue aprobada en junio de 2006. Anastasia continuó con su relato sobre los cambios ocurridos tanto en Moscú como en el resto del país. Los legisladores respaldaron la iniciativa del presidente y realizaron la enmienda correspondiente en la Constitución. Este decreto tenía como objetivo principal combatir la pobreza, el desempleo y la falta de vivienda. Buscaba garantizar que las familias pobres y los refugiados pudieran asegurar, por lo menos, un nivel de vida básico. Sin embargo, lo que sucedió después fue algo que nadie había previsto. Cuando se pusieron a disposición las primeras parcelas, para que más de 200 familias se asentaran, no solo solicitaron vivienda a personas desplazadas, desempleadas y empobrecidas. Fueron especialmente solicitadas por familias de clase media y alta, que habían leído tus libros, Vladimir. Entre ellos se incluían numerosos empresarios, que estaban preparados para esta oportunidad. Habían anticipado este giro de los acontecimientos, y en lugar de esperar pasivamente a que se liberaran las tierras, se pusieron manos a la obra, y comenzaron a plantar sus propios árboles ancestrales en sus departamentos. Para ello utilizaron macetas de barro, donde colocaron las semillas, y al darle los cuidados adecuados, estaban ya preparando a los majestuosos cedros y robles del futuro. Se trataba de los primeros brotes de la nueva civilización. Los emprendedores habían diseñado la infraestructura para dicho asentamiento con sus propios fondos, tal como se describe en el libro anterior de la serie, que lleva por título, Cocreación. Los planes incluían una tienda, un puesto de primeros auxilios, una escuela, un centro comunitario, carreteras, y mucho más. De hecho, los empresarios representaban alrededor de la mitad de las personas, que expresaron su deseo de reorganizar su vida y su rutina diaria, para vivir en la primera de las nuevas comunidades. Cada uno de ellos tenía sus propios ingresos, que provenían de sus actividades comerciales. Para llevar a cabo sus planes en sus fincas familiares, recurrieron a ayuda externa, ya que ellos mismos estaban muy ocupados. El hecho de que familias más pobres también residieran en su futuro vecindario, resultó particularmente ventajoso, pues esto les proporcionó a esas familias un trabajo que podían usar para financiar sus propios proyectos de construcción. Los empresarios reconocieron que nadie trabajaría con mayor diligencia y con mayor eficiencia que los residentes del nuevo asentamiento. Por lo anterior, solo en el caso de que no encontraran mano de obra entre sus vecinos, contrataban a especialistas externos. Sin embargo, todos intentaron realizar por sí mismos ciertas tareas importantes. Entre ellas se encontraba la creación del huerto, la creación del bosque y la creación de la barda viviente. De igual forma, se vieron involucrados en la siembra de los árboles ancestrales. No obstante, la mayoría carecía de los conocimientos necesarios para la construcción y la agricultura, por lo que solían consultar a los colonos con mayor edad, quienes gozaban de un respeto especial debido a su experiencia. El enfoque principal no estaba en las estructuras temporales, ni en las casas propiamente dichas, sino en el desarrollo del paisaje y en el diseño de la finca familiar. Pues las casas en las que la gente planeaba vivir eran solo una pequeña parte de la gran casa divina viviente. Al cabo de 5 años, ya había casas en todas las parcelas, con aspectos y tamaños muy diferentes. Pero la gente pronto se dio cuenta de que el tamaño de la casa no era lo importante. Lo que en realidad importaba era algo diferente, la belleza en el paisaje de las granjas individuales y del asentamiento en su conjunto. Los robles y los cedros aún eran pequeños,
y estaban rodeados por bardas vivientes que crecían poco a poco. Pero cada primavera, los manzanos y cerezos florecían con fuerza en los jóvenes huertos, y los jardines de flores se fundían con la hierba que brotaba, formando una magnífica alfombra viviente natural. El aire primaveral se impregnaba del aroma del polen y de otras fragancias agradables, convirtiendo la respiración en una experiencia revitalizante. Las mujeres del asentamiento anhelaban tener hijos, y no solo las familias jóvenes, sino también las parejas maduras deseaban descendencia. Sentían que aunque ellos mismos no vivieran lo suficiente, como para deleitarse de la espléndida porción de tierra que sus manos habían creado, querían ofrecerles a sus hijos un hogar hermoso, para que ellos también se deleitaran con la vista, y continuaran la creación conjunta iniciada por sus padres. Las primeras semillas del hermoso y feliz futuro de la tierra en el nuevo milenio, fueron todas aquellas creaciones sembradas en cada finca familiar. Quienes establecieron los primeros dominios familiares, que perdurarían durante siglos, aún no comprendían del todo la trascendencia de su obra, solo comenzaron a percibir su entorno con mayor alegría. Ignoraban la gran felicidad que sus acciones le habían brindado a su Padre Celestial. El Padre derramaba lágrimas de gozo y emoción a la tierra en forma de gotas de lluvia. A través del sol mostraba su sonrisa, y con las ramas de los árboles jóvenes, acariciaba secretamente a sus hijos, quienes repentinamente habían tomado conciencia de la eternidad, y habían regresado a él. Los medios de comunicación rusos informaron sobre el nuevo asentamiento, y muchos visitantes acudieron a ver esta maravilla terrenal. Lo hacían con la intención de crear algo similar, o si fuera posible, algo incluso mejor. Lo anterior también se hizo realidad. El 12 de noviembre de 2002, a menos de 2 años de la publicación de este libro en ruso, Moscow Times, el diario ruso en inglés de mayor circulación, publicó un artículo titulado Grupo Urbano sueña con un asentamiento ecológico. El asentamiento se estableció en Rodnoe, una de las primeras ecoaldeas rusas creadas por lectores que se inspiraron en la serie de los cedros resonantes. El artículo describe el incipiente movimiento de ecoaldeas en toda Rusia, detonado por las ideas expresadas en los libros de la serie. El artículo fue seguido por cientos de reportajes en periódicos y en otros medios de comunicación. Tanto Rodnoe, como otras ecocomunidades, reciben ahora un flujo constante de visitantes de toda Rusia y del extranjero. Anastasia continuó con su relato. Millones de familias rusas se vieron impulsadas por el deseo de una espléndida cocreación. Surgieron asentamientos similares en diversas regiones de Rusia, dando origen a un verdadero movimiento de ecocomunidades, muy parecido al movimiento de las dachas actual. Tan solo 9 años después de la promulgación del decreto, que le brindaba a las personas la oportunidad de construir sus propias vidas y de encontrar la felicidad, 30 millones de familias se dedicaban a crear su hogar familiar, estaban creando su propia patria. Cultivaban sus maravillosas parcelas, utilizando la materia viva que Dios les había dado, y de esta manera, participaban conjuntamente en su obra creadora. Cada una de estas familias transformó la hectárea de tierra que se le asignó de por vida en un pequeño rincón del paraíso. Comparada con la vasta extensión territorial de Rusia, una hectárea es algo que aparenta ser diminuto, pero al unir un conjunto similar de este tipo de propiedades familiares, formaron una gran patria. Gracias al trabajo amoroso de las personas que construyeron sus dominios familiares, esta gran patria floreció hasta convertirse en un inmenso jardín paradisíaco. La Nueva Rusia. En cada hectárea de terreno, se plantaban coníferas, así como algunos otros árboles de hoja perenne. De igual forma, incluían árboles caducifolios, que son los que pierden sus hojas en otoño. La gente ya sabía que los árboles fertilizarían la tierra, y que el equilibrio en la composición de nutrientes del suelo se mantendría gracias a la hierba que crecía a su alrededor. Ninguna persona siquiera consideraba el uso de fertilizantes químicos o pesticidas. El aire y el agua en Rusia se volvieron tan puros, que adquirieron propiedades curativas. El problema de la escasez de alimentos se resolvió por completo. Cada familia podía abastecerse fácilmente con lo que cultivaba en su propiedad, y el excedente lo vendía. Todas las familias rusas que cultivaban una finca familiar, alcanzaron la libertad y la riqueza, y Rusia en su conjunto, empezó a convertirse en el país más poderoso y rico del mundo.